El dragón dorado no había comido en 3 semanas. Eso fue lo primero que le dijeron a Miche y a Row cuando cruzó las puertas cristalinas de la gerencia imperial en la estación Titán 7. Lo segundo que le dijeron fue que 36 domadores profesionales ya lo habían intentado y fracasado. La mayoría duró menos de 1 hora antes de salir corriendo y gritando, algunos con las cejas chamuscadas, otros con su costoso equipo fundido en charcos de aleaciones exóticas. «Es completamente salvaje», dijo el jefe de guardia, un delgado rigelión llamado Torben, mientras se ajustaba nervioso su chaleco termorresistente. Desde el incidente con la esposa del emperador Masmillán, la dragona no deja que nadie se acerque a ella. No come, no duerme bien, simplemente se sienta allí emitiendo esos horribles lamentos que cortocircuitan nuestros silenciadores de audio. Michei miró a través de la ventana transparente reforzada a la criatura acurrucada en la esquina del enorme recinto. Incluso desde allí podía ver que era magnífica. Escamas que oscilaban entre el oro y el cobre según el ángulo de la luz solar artificial de Titán, alas plegadas firmemente contra su cuerpo como si intentara hacerse más pequeña. Su nombre, según el archivo, era Aurelius, en honor a un antiguo emperador de la Tierra. Al parecer, Masmillán tenía debilidad por la historia antigua. ¿Y quieres que la arregle?, preguntó Michei, con su rostro curtido mostrando más diversión que preocupación. 20 años en la Fuerza de Defensa Colonial, lidiando con todo, desde xenomorfos hostiles hasta memes de batalla defectuosos, le habían dado una cierta perspectiva sobre lo que constituía un verdadero problema. El emperador ofrece 5 millones de créditos, dijo Torben rápidamente. Además de residencia permanente en cualquier mundo núcleo que elijas. Está desesperado. Aurelius era el dragón de su esposa, ¿sabes? Tras la muerte de la emperatriz Cordelia en aquel accidente hiperespacial hace 2 años, el dragón simplemente se quebró. El emperador no soporta verla así, pero tampoco soporta sacrificarla. Es todo lo que le queda de Cordelia. Michei pensó en su hija Hazel, esperándolo en su estrecho apartamento en los niveles inferiores de la estación. 9 años, lista como un láser, y haciendo sus deberes bajo la supervisión de su vecina, la anciana señora Kowalski. 5 millones de créditos significarían escuelas decentes, comida decente que no saliera de un sintetizador, tal vez incluso una casa con ventanas de verdad a uno de los mundos jardín. Tendré que llevar a mi hija, dijo Michei. La piel azul pálido de Torín se sonrojó de alarma. En absoluto. El dragón es peligroso. Casi le arranca la cabeza a nuestro último especialista, el Dr. Nathaniel Blackthorne, y ha publicado 12 artículos sobre psicología dracónica. Entonces no soy tu hombre. Michei se giró para irse. Espera. Tolo agarró del brazo, la desesperación clara en sus 4 ojos. El emperador está mirando a través de las transmisiones de seguridad. Insiste en que al menos lo intentes 1 hora. Si puedes durar 1 hora, te pagará una tarifa de consulta de 50.000 créditos sin importar el éxito. Michei hizo una pausa. 50.000 cubrirían las cuotas escolares de Hazel por el año. 1 hora. 1 hora. Volvió a mirar al dragón. Había algo en su postura, la forma en que se mantenía, que le recordaba a los soldados conmocionados que había visto después de la batalla de Próxima. No agresivos, no salvajes, solo perdidos. Bien, pero lo hago a mi manera. La cámara de contención era más grande que todo su bloque de apartamentos, diseñada para albergar criaturas que podían volar. Las paredes estaban revestidas con paneles disipadores de calor, y el suelo estaba cubierto de una sustancia que parecía arena, pero en realidad eran diminutos cristales sintéticos capaces de absorber y neutralizar la mayoría de las descargas de energía. El aire olía a ozono y a algo más. Tristeza, si es que la tristeza olía. Aurelius impresionaba aún más de cerca. Medía 12 metros de la nariz a la cola, con alas que probablemente abarcarían la longitud de una pequeña nave espacial. Pero sus ojos, esas pupilas verticales que deberían haber sido feroces, estaban apagados, con la mirada perdida. Michei no se acercó.
En cambio, encontró un lugar a unos 6 metros de distancia, se sentó en la arena cristalina y sacó su destartalado lector digital. La noche anterior había descargado un viejo libro sobre la Tierra, algo llamado El Hobbit. A Hazel le encantaba cuando le leía. Decía que su voz hacía que el dragón pareciera amigable. Empezó a leer en voz alta, no al dragón, solo para sí mismo, pero lo suficientemente alto como para que ella pudiera oírlo si quería. Su voz era áspera por años de ladrar órdenes a través de cascos de combate, pero encontró un ritmo. Pasaron 20 minutos. El dragón no se había movido, pero Michei notó que su respiración había cambiado, se había vuelto menos errática. 30 minutos. Uno de sus ojos se había desviado ligeramente, fijándose en él. 45 minutos. Se había enderezado ligeramente, levantando su enorme cabeza apenas un instante. A los 58 minutos, emitió un sonido. No el lamento de ballena que Torben había descrito, sino algo más suave, casi inquisitivo. Michei siguió leyendo. Cuando la voz de Torben crepitó por el intercomunicador al llegar la hora, anunciando que se le había acabado el tiempo, Michei se levantó lentamente, marcó la página y caminó hacia la salida. Se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Mañana a la misma hora, le dijo al dragón. Ya averiguaremos qué le pasa al señor Bilbo. El emperador Masmleon no era lo que Michei esperaba. En lugar de la imponente figura de los huecos de propaganda, se encontró con un hombre de aspecto cansado, de unos 50 años, con canas entre el pelo oscuro, vestido con un sencillo traje gris en lugar de la insignia imperial. Se reunieron en una oficina privada con vistas a la colección de animales, con las paredes cubiertas de imágenes de dragones de toda la galaxia. Durante toda la hora, dijo Masmillán, sirviéndose una copa de algo ámbar de una licorera de cristal. Le ofreció una a Michei, quien la rechazó. Eso es más de lo que nadie más pudo. El dragón te miró. No está rota, dijo Michei sin rodeos. Está de luto. Hay una diferencia. La mano de Maximleon se tensó sobre su vaso. Los especialistas dicen que sus vías neuronales han sido dañadas por el trauma, que está volviendo a un estado salvaje. Vaya, los especialistas son idiotas. Michei nunca había sido buena en diplomacia. Menos aún desde que dejó el servicio. Disculpe mi lenguaje, Majestad, pero la están tratando como una máquina que necesita ser reparada. No lo es. Perdió a alguien a quien amaba. No se puede arreglar eso. Solo se puede aprender a vivir con ello. El emperador guardó silencio un largo momento. Luego se suavizó. Tú también has perdido a alguien. No era una pregunta. Michei asintió de todos modos. Mi esposa. Hace 3 años. Cáncer. De esos que ni siquiera la medicina moderna puede curar. Lo siento. Yo también. Pero tenía que pensar en mi hija. Aurelius. Ella no tiene eso. Solo tiene un recinto vacío y gente pinchándola con instrumentos, intentando convertirla en algo para lo que aún no está lista. Masmleon dejó su vaso y se dirigió a la ventana. Debajo se extendía la administración, llena de criaturas de 100 mundos. Cordelia amaba a esa dragona, la crió desde que era un huevo. Estaban unidas de una manera que nunca comprendí del todo. Cuando el núcleo hiperespacial se rompió en su nave, su voz se apagó. Aurelius lo sintió en media galaxia. Ella lo sintió. Gritó durante 3 días seguidos. Y la has mantenido aquí, aislada desde entonces. ¿A dónde más podría ir? No volará, no cazará. Ha olvidado cómo ser una dragona. Michei se puso de pie. Dame 2 semanas. Acceso total a mi manera. Traigo a mi hija. Es buena con los animales. Tiene una dulzura que perdí en algún momento entre el campamento de entrenamiento y mi tercer viaje. No intentamos arreglar a Aurelius. Simplemente estamos ahí. Deja que recuerde que la vida existe más allá del dolor. Y si fallas, al menos alguien habrá intentado algo diferente a pincharla con un escáner neuronal y declararla rota.
El emperador se apartó de la ventana. Por primera vez, Michei vio el atisbo de una sonrisa. O eres muy valiente o muy qué tontería, señora Rowe. Un poco de ambas cosas probablemente conlleva ser padre soltero. Al día siguiente, Michei trajo a Hazel. Era pequeña para 9 años, con el pelo rojo de su madre y la barbilla terca de Michei. Vestía su mejor ropa, es decir, el uniforme escolar con solo un pequeño parche en la rodilla, y llevaba una mochila que parecía demasiado grande para ella. «De verdad es un dragón», susurró, con la cara pegada a la ventana. «¿De verdad? ¿De verdad? Parece triste». «Está triste». Hazel consideró esto con la seriedad que solo los niños podían mostrar. «Cuando mamá murió, dijiste que estar triste estaba bien, que significaba que la amábamos». «Así es. Tal vez nadie le dijo eso al dragón». «De la boca de los bebés», pensó Michei. Toin casi le da un infarto cuando Michei entró en el recinto con Hazel. La piel rieliana pasó por al menos 6 tonos diferentes de púrpura antes de asentarse en algo cercano al ultravioleta. «Esto es una locura. Seré responsable si tú no eres responsable de nada». La voz del emperador Masmleon llegó por el intercomunicador. Michei no sabía que estaba mirando. «El señor Arrow tiene toda mi autoridad. Proceda». Dentro del recinto, Hazel permaneció cerca de su padre, pero no parecía asustada. Miró a su alrededor con la maravilla de una niña que ve cobrar vida a algo de un cuento. «¿Deberíamos sentarnos donde ayer?», preguntó. «Eso suena bien». Se acomodaron en la arena cristalina, y Michei sacó su libro. Pero antes de que pudiera empezar, Hazel Cabo metió la mano en su bolso y sacó algo que le hizo un nudo en la garganta a Michei. La vieja guitarra de su madre, no una de verdad, por supuesto. Valían más que su apartamento. Era un modelo de aprendizaje infantil. Cuerdas sintéticas y un cuerpo de polímero cubierto de pegatinas de naves espaciales y flores. «Hazel, cariño, no creo que mamá tocara cuando yo estaba triste», dijo Hazel simplemente. Tal vez al dragón también le gustaría la música. Empezó a tocar mal con la dedicación de alguien que llevaba exactamente 4 meses tomando clases. Las notas eran vacilantes, a veces incorrectas, pero había algo honesto en el intento. Aurelius levantó la cabeza tan rápido que Michei instintivamente se movió para proteger a Hazel, pero el dragón no atacaba. Estaba escuchando. Su gran cabeza se inclinó, sus ojos repentinamente enfocados con una intensidad que le había faltado durante 2 años. Hazel seguía tocando una melodía sencilla que su madre le había enseñado. «Brilla, brilla, estrellita», pero tocaba despacio, con cuidado, con huecos donde tenía que recordar el siguiente acorde. El dragón emitió un sonido, no exactamente un rugido, que no era exactamente vino. Resonó por todo el recinto, armonizando con la guitarra de una forma que no debería haber sido posible. «Está cantando», dijo Hazel con deleite. «Papá, está cantando conmigo». Durante la hora siguiente, Hazel tocó todas las canciones que conocía, las 6, una y otra vez. Aurelius las escuchaba todas, emitiendo ocasionalmente esos sonidos armonizadores. Cuando se les acabó el tiempo y tuvieron que irse, el dragón los vio partir. Esa noche, el emperador Maximiliano llamó a Michei directamente por su comunicador personal. «¿Qué hacía su hija?», preguntó sin preámbulos. «Tocaba música, Majestad». «Mala música, para ser sincero». Se oyó una risa del otro lado. Breve, sorprendida. Cordelia era música. Antes de convertirse en emperatriz, formó parte de la Sinfonía Galáctica. Tocaba para Aurelius todos los días. Yo no. Lo había olvidado. El dolor a veces nos hace olvidar las cosas buenas. Michei dijo, nos centramos tanto en lo que hemos perdido. Olvidamos lo que teníamos. Tu hija, Hazel, ¿le gustaría aprender? Podría organizar clases. Clases de verdad con instructores de verdad. Michei miró a Hazel, dormida en su pequeño sofá,
con la guitarra aún aferrada en las manos. Es muy amable de tu parte, pero nos va bien. Además, creo que a Aurelius le gusta más la versión imperfecta. Es más sincera. Los días se convertían en semanas. Cada mañana, Michei y Hazel entraban en el recinto. Michei leía. Ya iban por la mitad de El Hobbit, y Hazel tocaba la guitarra. Aurelius empezó a moverse más, a veces estirando las alas. La membrana entre los huesos captaba la luz como un vitral. Al octavo día, algo cambió. Se habían acomodado en su sitio habitual cuando Aurelius se levantó y caminó hacia ellos. Michei se tensó, listo para agarrar a Hazel y correr, pero su hija simplemente miró al dragón que se acercaba con serena curiosidad. Aurelius se detuvo a unos 3 metros e hizo algo extraordinario. Se echó, con su enorme cabeza apoyada en la arena, a la altura de los ojos de Hazel. «Hola», dijo Hazel simplemente. «¿Quieres escuchar una nueva canción?» «Señora, como me enseñó Kowalski, ayer fuiste mi sol. Es más difícil que las demás porque tiene una nota grave, pero he estado practicando». El dragón emitió un suave sonido retumbante que Michei comprendió que era de satisfacción. Hazel tocó su nueva canción, torpemente con la nota grave cada vez, pero con determinación. Cuando terminó, Aurelius levantó su gran cabeza y rozó suavemente el hombro de Hazel con su hocico. «Te está dando las gracias», anunció Hazel con la confianza de una niña que sabía perfectamente que tenía razón. Michei sintió que le ardían los ojos. Parpadeó rápidamente, culpando al heredero procesado del recinto. Esa noche fueron convocados a cenar con el emperador. No una cena formal de estado, sino una pequeña comida en sus aposentos privados. La habitación era sorprendentemente modesta. Muebles cómodos, paredes llenas de libros, libros de papel de verdad, observó Michei con sorpresa. Y fotos de Cordelia por todas partes. Era hermosa, dijo Hazel, mirando una de las imágenes. La emperatriz de pie junto a Aurelius, ambos mirando algo fuera de cámara, riendo. Lo era, coincidió Maximilian por dentro y por fuera. Creo que le habrías caído bien. Siempre decía que los niños entendían mejor a los dragones que los adultos porque aún no habían aprendido a temerle a lo maravilloso. Comieron en una conversación amena. Maximilian le preguntó a Hazel sobre la escuela, sobre su música, sobre qué quería ser de mayor. Veterinaria de animales espaciales, o tal vez piloto, o tal vez ambas cosas. Habló con Michei sobre su servicio, evitando cuidadosamente las partes clasificadas, compartiendo historias de su propia época como joven oficial antes de heredar el trono. No se suponía que fuera emperador, admitió mientras disfrutaba del postre. Era el tercero en la sucesión, feliz de quedarme allí, pero la plaga de Centauri Prime se llevó a mis hermanos, y de repente llevaba una corona que nunca quise. Cordelia lo hizo soportable. Ella lo hizo todo más llevadero. «Oh, ¿cómo se conocieron?», preguntó Hazel con la boca llena de pastel de chocolate sintetizado. Maximilian sonrió, una sonrisa de verdad, no la ensayada de los huecos. Protestaba fuera del palacio, algo sobre el trato a los dragones indígenas en las colonias exteriores. Se había encadenado a las puertas y tocaba canciones de protesta con un viejo violín terrestre. Seguridad no sabía qué hacer con ella. Salía a hablar con ella, más que nada para evitar un incidente diplomático. Me dijo que yo era parte del problema y me exigió que lo hiciera mejor. Así que lo hice. «Qué romántico», Hazelcide. «Algo era», coincidió Maximilian. Nunca me dejó olvidar que ella tenía razón y yo estaba equivocado aquella primera vez que nos vimos. Incluso después de casarnos, lo sacaba a relucir cada vez que me ponía particularmente terco con algo. Después de cenar, mientras se preparaban para irse, Maximilian apartó a Michei. El dragón comió hoy, por primera vez en 3 semanas. Los cuidadores dijeron que, de hecho, tomó la comida de la sonda y se la comió. Correctamente. Eso está bien. Es más que bien. Es un milagro. Hizo una pausa.
Quiero hacerte una oferta. No solo por 2 semanas, sino permanentemente. Jefe de la gerencia imperial. El puesto incluye una casa en el anillo superior de la estación. Beneficios completos, subsidio de educación para Hazel. Michei lo pensó. Seguridad, estabilidad, un futuro para su hija. ¿Pero puedo pensarlo? Por supuesto. Pero Michei, el emperador usó su nombre de pila por primera vez. Decidas lo que decidas, me has dado algo que creía perdido. Esperanza. A la mañana siguiente, ocurrió el desastre. Michei y Hazel llegaron a la gerencia y la encontraron sumida en el caos. Las alarmas sonaban, la seguridad estaba por todas partes, y Torben parecía a punto de disolverse en sus moléculas por el estrés. ¿Qué pasó?, exigió Michei. Se ha ido. Aurelius se ha ido. Anoche atravesó el campo de contención y salió volando. El emperador está fuera de sí. Seguridad está buscando por todas partes, pero un dragón que no quiere ser encontrado en una estación de este tamaño. Michei sintió que se le encogía el corazón. ¿Cuándo progresaban? ¿A dónde iría?, preguntó Hazel, tirando de su manga. Papá, ¿a dónde iría un dragón triste?, pensó Michei. ¿A dónde iba cuando el dolor se volvía demasiado intenso? Cuando las paredes se sentían demasiado cerca y los recuerdos demasiado pesados. A la plataforma de observación, dijo de repente. Nivel 94. Tiene la vista más amplia del espacio. La nave de Cordelia. ¿Dónde ocurrió? Tobin abrió su bloc de datos. El sector 7, cerca de la nebulosa cabeza de caballo, pero eso es lo que se ve desde la plataforma de observación en ese momento de la rotación orbital. Michei agarró la mano de Hazel. Vamos. La encontraron allí, pegada a la enorme ventana de observación que se extendía a lo largo de la plataforma. La nebulosa cabeza de caballo pintaba el espacio en tonos rojos y morados en la distancia. Aurelius se había reducido al mínimo, con alas alrededor de su cuerpo, gimiendo suavemente hacia las estrellas. El equipo de seguridad la había rodeado, pero mantenía la distancia, con las armas desenvainadas, pero sin apuntar. El emperador Maximleón también estaba allí, todavía en pijama, con aspecto perdido. Todos, retrocedan, dijo Michei con firmeza. La están asustando. Es peligrosa, empezó el jefe de seguridad. No es peligrosa. Está de luto. Hay una diferencia. Todos fuera ahora. El jefe de seguridad miró al emperador, quien asintió. Salieron en fila, dejando solo a Michei, Hazel y Maximleón con el dragón. Hazel avanzó lentamente, con la guitarra en las manos. Se sentó cerca de Aurelius, sin tocarlo, solo lo suficientemente cerca como para estar presente. Empezó a tocar, no una de sus canciones de práctica, sino notas al azar, una melodía que iba inventando sobre la marcha. Era triste, dulce e imperfecta. El lamento de Aurelius cesó. Giró su enorme cabeza para mirar a Hazel. Está bien extrañarla, dijo Hazel en voz baja. Yo también extraño a mi mamá, todos los días. Papá dice que la ausencia no desaparece, pero se vuelve más fácil de llevar, como una mochila que se vuelve más ligera cuanto más caminas con ella. El dragón emitió un sonido bajo y triste. Pero ¿sabes qué? Ella no querría que dejaras de vivir. Mi mamá no querría eso para mí. Querría que tocara mal la guitarra y comiera demasiado pastel y hiciera amigos y fuera feliz a veces, aunque también estuviera triste a veces. Maximleón emitió un sonido ahogado. Michei le puso una mano en el hombro. Hazel siguió tocando, siguió hablando. ¿Y sabes qué más? No estás solo. Ahora nos tienes a nosotros. No somos gran cosa, pero estamos aquí. Y el emperador también la extraña. Tal vez podrían extrañarla juntos. Eso sería mejor que extrañarla solos. Aurelius se movió, desenrollándose un poco. Miró a Maximleón. Lo miró de verdad por primera vez en 2 años. El emperador dio un paso adelante, vacilante. Lo siento, le dijo al dragón. Lo siento mucho.
No supe cómo ayudarte porque no sabía cómo ayudarme a mí mismo. Pero tal vez podamos resolverlo juntos. La dragona extendió su gran cabeza hacia él. Masmleon extendió una mano temblorosa y la colocó sobre su hocico. Orurelius cerró los ojos y se inclinó ante el tacto. Estaba tocando la canción favorita de Cordelia, dijo Masmillán de repente, mirando a Hazel. Esa melodía que estabas inventando. Es casi idéntica a una pieza que Cordelia compuso para nuestra boda. La llamó Estrellas y Promesas. Hazel abrió los ojos de par en par. ¿En serio? Simplemente me pareció bien. Tócala otra vez, dijo Michei en voz baja. Hazel lo hizo, y esta vez Orurelius tarareó, el sonido resonando por la plataforma de observación. Masmleon también comenzó a tararear, recordando las palabras que su esposa había escrito. Incluso Michei se encontró añadiendo su voz áspera a la armonía. Se quedaron allí durante horas, haciendo música bajo las estrellas, 4 almas rotas encontrando algo parecido a la paz en el dolor compartido y una conexión inesperada. 3 meses después, la gerencia imperial tuvo su primera exhibición pública en 2 años. Aurelius realizó exhibiciones aéreas que dejaron a la multitud boquiabierta, con sus escamas doradas reflejando la luz mientras se elevaba a través de la enorme cúpula. Pero el verdadero espectáculo fue cuando Hazel salió con su guitarra, una auténtica ahora, un regalo del emperador, y tocó mientras Aurelius bailaba en el aire sobre ella. Michei observaba desde el palco VIP con Maximilian. Había aceptado el puesto de jefe de la colección de animales, pero con condiciones. 3 días a la semana, él y Hazel pasaban tiempo con Aurelius y el emperador, no como empleados, sino como amigos. Lo que había empezado como un trabajo se había convertido en algo más, una extraña familia remendada, unida por la pérdida y el amor, y la comprensión de que estar roto no significaba ser inútil. «¿Sabes?», dijo Maximilian, viendo a Hazel hacer una reverencia entre un estruendoso aplauso. Cordelia siempre decía que el universo pone a las personas donde deben estar, cuando deben estar. ¿Lo crees? Yo no. Pero entonces un soldado retirado y su hija entraron en mi estudio y enseñaron a un dragón y a un emperador a vivir de nuevo. Así que quizás allá abajo, Aurelius aterrizó junto a Hazel, bajando su enorme cabeza para que la niña pudiera rascar el punto justo detrás de su mandíbula que hacía que el dragón ronroneara como un enorme gato escamoso. Al público le encantó, pero Michei sabía la verdad. Esto no era una actuación. Era simplemente Hazel siendo Hazel, y Aurelius siendo un dragón que recordaba que la vida, incluso después de la pérdida, aún podía guardar momentos de alegría. Esa noche, después de que todos los visitantes se hubieran ido y la encargada se quedara en silencio, se reunieron en el recinto de Aurelius como cada semana. Michei había terminado El Hobbit y había empezado algo llamado la Comunidad del Anillo. Hazel le estaba enseñando a Aurelius a armonizar una nueva canción que había aprendido. Masmleon había traído su propio instrumento, una flauta de viento rigeliana que había estado practicando en secreto. «Eres terrible en eso», le dijo Michei sin rodeos. «Lo sé», Masmleon rió. Pero a Aurelius no parecía importarle. La dragona rugió en señal de asentimiento, con los ojos brillantes por algo que no había estado allí hacía 3 meses. Esperanza. Jugaron, leyeron y hablaron hasta que las estrellas artificiales aparecieron sobre la estación Titán. 4 almas que se habían encontrado en el vasto vacío del espacio y el dolor, y habían descubierto que a veces la familia que uno forma es más fuerte que la familia con la que nace. «¿A la misma hora la semana que viene?», preguntó Hazel mientras se preparaban para partir. «No me lo perdería ni por todo el crédito de la galaxia», respondió Masmillán. Mientras caminaban a casa por los brillantes pasillos de la estación, Hazel tomó la mano de Michei. «Papá, creo que mamá estaría feliz de que seamos felices. Quiero decir, aunque a veces también estemos tristes». Michei le apretó la mano. «Creo que tienes razón, cariño». Detrás de ellos, a través de las paredes transparentes de la administración,
Aurelius extendió sus alas y cantó a las estrellas. Esta vez no fue una canción de dolor, sino algo nuevo, algo que sonaba a esperanza. 6 meses después, cuando se acercaba el aniversario de la muerte de Cordelia, celebraron un servicio conmemorativo en la administración. No un funeral de estado con dignatarios y protocolo, sino algo sencillo. Hassel tocó Estrellas y Promesas en su guitarra, la melodía que de alguna manera había canalizado ese día en la plataforma de observación. Aurelius voló siguiendo patrones que Cordelia le había enseñado años atrás. Sus escamas reflejaban la luz como estrellas fugaces. Mas Millán habló de su esposa, no de la emperatriz, sino de Cordelia, la mujer que quemaba panqueques, discutía sobre dragonitas y tocaba el violín a las 3 de la mañana cuando no podía dormir. Michei habló de la pérdida y la sanación, de cómo el duelo era solo amor sin a dónde ir, y de cómo a veces lo mejor que podías hacer era dejar que ese amor encontrara nuevos lugares donde descansar. Hassel no hablaba, simplemente tocaba, y en su música estaba todo lo que necesitaba decirse. Cuando terminó, cuando el pequeño grupo de amigos y el personal de la mansión se dispersó, los 4 permanecieron. Aurelius los rodeó con su largo cuello, creando un refugio de escamas y calidez. «Gracias», dijo Masmleon en voz baja. Ambos me devolvieron algo que creía haber perdido para siempre. «¿Qué es eso?», preguntó Hassel. «La capacidad de recordarla con alegría en lugar de solo dolor». Michei asintió. Conocía esa sensación. El momento en que los recuerdos se convertían en tesoros en lugar de armas. Habían comenzado un programa en la mansión. La canción de Cordelia, lo llamaban, trayendo a niños que habían experimentado pérdidas para trabajar con los animales. Hassel era la directora junior no oficial, dando órdenes a criaturas 10 veces más grandes que ella con la confianza de quien se ha hecho amigo de un dragón. El programa tuvo tanto éxito que otras estaciones comenzaron a solicitar consultas. Michei se encontró viajando para ayudar. Otras instalaciones, siempre con el mismo mensaje. No se puede curar el dolor, pero se puede aprender a bailar con él. Un día, un año después de aquel primer encuentro, Michei encontró un paquete en su escritorio. Dentro había un viejo libro de la tierra, uno de verdad, con páginas y todo. El antiguo y futuro rey, decía la nota. A Cordelia le encantaba. Habría querido que Hassel lo tuviera. M encontró a Hassel en el recinto de Aurelius, como siempre, con la cabeza del dragón en su regazo mientras practicaba una nueva canción. Los ojos del dragón estaban cerrados, contentos. Ocasionales ráfagas de aire cálido le alborotaban el pelo. «Oye, chaval, tengo algo para ti». Los ojos de Hassel se abrieron de par en par al ver el libro. ¿De verdad es de la tierra? ¿Como la tierra de verdad? De la colección personal del emperador. Era el favorito de la emperatriz. Hassel lo sostuvo como si fuera de cristal hilado. ¿Nos lo lees? ¿A nosotros? ¿A mí y a Aurelius? Y tal vez al emperador si no está demasiado ocupado siendo imperial. Michei rió. «Claro, cariño». Como si lo hubieran llamado, Masmleon apareció en la puerta. Había empezado a aparecer sin avisar, despojándose de su personalidad imperial como un abrigo en la puerta. ¿Alguien mencionó leer?, preguntó con desenfado. Hassel tiene un libro nuevo, explicó Michei. Aunque debo advertirte, mi voz al leer ha sido descrita como áspera y probablemente asustaría a los niños pequeños. Perfecto para dragones, entonces, dijo Maximilian, sentándose en la arena junto a ellos. Aurelius abrió un ojo, murmuró un saludo y luego volvió a dormitar. Michei abrió el libro, sus antiguas páginas crujieron. «El antiguo y futuro rey», comenzó. Y por un momento, en la suave luz del recinto, con un dragón como público y un emperador sentado con las piernas cruzadas en la arena, casi pudo sentir a Cordelia allí con ellos. No un fantasma, no una presencia fantasmal, sino una presencia en el amor que habían construido de las cenizas de la pérdida. Pensó en ese primer día,
entrando en la casa de fieras, esperando solo otro trabajo. Ahora tenía una familia, poco convencional ciertamente, pero real. Hazel tenía un tío que casualmente dirigía la galaxia y un mejor amigo que podía escupir fuego. Masmleon había encontrado el camino de regreso a la vida. ¿Y Aurelius? Bueno, había encontrado su canción de nuevo. Papi, dejaste de leer, señaló Hazel. Lo siento, cariño, solo estaba pensando. En mami. En todo. Aurelius emitió un suave sonido, empujándolo suavemente con el hocico. Vale, estoy leyendo. Se rió y continuó la historia. Fuera del recinto, la vida en la estación Titán continuaba. Naves yendo y viniendo, gente viviendo sus vidas, el universo girando sin parar. Pero dentro, en su pequeña burbuja de familia reencontrada e historias compartidas, el tiempo parecía ralentizarse. Un veterano que se había extraviado. Una niña que tocaba la guitarra mal, pero con gran entusiasmo. Un emperador que a veces había aprendido a ser simplemente Mac, y un dragón que recordaba cantar. No era la vida que ninguno de ellos había planeado. Pero tal vez, pensó Michei mientras leía sobre antiguos reyes y posibilidades futuras, eso era precisamente lo que la hacía perfecta.